Bienvenidos a una nueva edición de contenido de la Go Battle League. En esta oportunidad les traigo un equipo para la Liga Ultra Premier que, como dice el título, no requiere ningún Pokémon XL. ¿Qué quiere decir esto? Todos son bajo nivel 40, por lo tanto, más que accesibles, no es necesario utilizar polvo estelar de más, ni caminar compañeros hasta la eternidad. Con esto es posible llegar a rango leyenda y en este video se los vamos a demostrar. Sin más rodeos, entonces vamos con los combates. El lead en este equipo es Dragonite Oscuro, con los movimientos Drago Aliento, Garra Dragón, Fuerza Bruta. Es un Pokémon que va a ganar muchos leads, solamente va a arrancar de los Pokémon tipo Hada y los Pokémon tipo Hielo. Todo el resto de los matches son bastante jugables, incluso Stuff Physical Art, como podremos ver eventualmente. Y aquí el rival que teniendo Obstagoon en el lead cambió inmediatamente a Charizard. Le atajamos un Garra Dragón con el Walrein para mitigar daño, absorber energía, a la espera de poder deshacernos del Charizard y mantener la ventaja de cambio, porque es importante para nosotros poder alinear al Dragonite contra el Obstagoon. Aquí este fue un CMP que de todas formas iba a ser necesario lanzar, porque de lo contrario el rival hubiese llegado a un Garra Dragón. Por eso hicimos ese Undercharge y al precio de un escudo mantenemos la ventaja de cambio y la alineación que a nosotros nos favorece. Como pueden ver, tanto Walrein como Snorlax son débiles a contraataque y es por eso que Dragonite, al resistir los ataques tipo lucha, va a ser el que se va a encargar de los usuarios de contraataque, ya sea Obstagoon, Scrafty, Sirfetch, que son los más frecuentes, o Machamp Oscuro. Lamentablemente, y pese a que los usuarios de Charms son menos frecuentes en este meta esta temporada por el reciente nerfeo que tuvo el ataque Encanto, vemos que aquí el oponente igual está utilizando Sylveon, un usuario de Charm, pero al haber dejado pasar el primer golpe cuerpo, lamentablemente para él, podemos farmearlo a lengüetazo limpio y recibir así a este Obstagoon con un doble fuerza bruta que, doble super eficaz por el tipo siniestro y tipo normal, hace daño considerable. Aquí el oponente eventualmente sabe que tiene que dejar pasar uno porque Dragonite ya tenía un fuerza bruta y ese hubiese one-shoteado de todas formas. Cerramos así el 1-0. Segundo combate, lead Scrafty. Buen lead para nosotros nuevamente. El usuario de contraataque está en el lead contra Dragonite. Él cambió rápidamente a Mok de Canto. Y ese es un problema porque el Mok de Canto es un match que es un Pokémon que le gana el match le puede ganar el match a Walrein, le puede ganar el match también a Snorlax dependiendo del uso de escudos. Por eso prefiero ir primero con un Garra Dragón, quemar así un escudo, cambiar luego Snorlax y así tenemos la ventaja de poder, en caso de necesidad, doble escudar y así mantener la alineación favorable. Aquí, con lo justo, la nueva mecánica favorece al oponente y alcanza a lanzar un cargado que mi impresión es que tenía los rápidos para el pulso umbrío. Escudamos por si las moscas y con eso aseguramos la ventaja de cambio. Entra el Scrafty obviamente y lo recibimos con este fuerza bruta que va a hacer daño súper eficaz. No tiene el bonus de tipo, por lo tanto no es tanto el daño, sobre todo en un Pokémon tanque como Scrafty, pero aún así suficiente para dejarlo ya entrando a rojo con estos Drago Aliento. Escudamos correctamente el juego sucio y el oponente cambia a Charizard, y este punto es clave porque Charizard con un Cola Dragón, Garra Dragón, va a poder debilitar a este Dragonite. Entonces tenemos que asegurarnos de que no lo conecte, porque necesitamos al Dragonite para deshacerse del Scrafty. Tanqueamos un anillo ígneo. Una de las virtudes de Walrein cuando no es oscuro en Liga Ultra es que es un Pokémon extremadamente tanque y muy versátil. Como pueden ver, daño neutral al Charizard. Llegamos aquí en CMP a este Garámbano y así el anillo ígneo nos debilita, pero el Scrafty no tiene margen para farmear energía, no tiene energía de hecho, por lo tanto vamos a llegar antes que él a este Garra Dragón y así debilitarlo amarrando el segundo combate.
Para el tercer combate tenemos en el lead Dragonite versus Swampert. Uno de los mejores lead que puede tener este equipo. Cambia el oponente a Tentacruel, que otro match complicado porque Tentacruel, dependiendo de baiteos, uso de escudos, puede ganarle el match a Walrein. Si escudamos un bomba ácida, podríamos perder el match incluso con Snorlax. Entonces es un match de cuidado. Prefiero quemar el escudo nuevamente. Vamos con el Walrein. Onda tóxica, no tenía bomba ácida el rival. Aún así, como hablábamos, Walrein tiene un bulk considerable. Sus stats defensivos en Liga Ultra son bastante buenos. Y así tanqueamos el onda tóxica, un par de rápidos, llegamos al terremoto, conecta y así nos deshacemos del Tentacruel. Y tenemos la ventaja de cambio y la ventaja de escudos también. Vamos por los Carámbano para hacer este daño al Swampert, que si bien no amenaza, no debilita, no fuerza escudos, es daño gratis, que va a ir sumando al daño de rápidos que podemos hacer tanto con Dragonite como con Snorlax. El oponente lanza un hidrocañón que de oscuro a oscuro hace un daño no despreciable y cambia a Skarmory. Aquí puede que haya sido un error de mi parte haber gastado esta energía, porque sabemos que Dragonite le hubiese ganado el CMP a Skarmory o a Swampert en su defecto si volvieran a quedar alineados. Y aquí está el segundo error de cálculo, podríamos decir, porque yo pensaba que este golpe cuerpo iba a debilitar y no, con lo justo, un pixel, uno de vida probablemente. Llega el Skarmory a conectar ese ataque aéreo. Y aquí viene lo peligroso, porque este Swampert con ese escudo nos va a farmear. Y eso significa que va a retener 2 hidrocañón listo. Uno para el escudo, otro para el Dragonite, suficiente para barrar el combate. Y así el rival dio vuelta a un lead complicadísimo. Pese a estar sin ventaja de cambio, pese a estar en desventaja de escudos, logró darnos vuelta a esta pelea con el... Gracias a ese detalle, como decíamos, ese pixel de vida del Skarmory fue el que le permitió llevarse la victoria. Acá tenemos Lead Dragonite vs Galvántula, un match que en mi opinión es bastante cómodo para el Dragonite, porque siempre vas a jugar el primero a menos que tengas mucho valor para dejar pasar el plancha, que de todas formas pega fuerte al ser Galvántula y al ser Dragonite. Entonces tú lanzas antes del segundo cargado. Eso, aunque estés con un debuff puesto, es suficiente para debilitar al Galvántula. Y aquí decido atajar ese avalancha con Snorlax para así preservar la vida del Dragonite, porque mi impresión es que lo que sea acá y atrás, el Dragonite va a ser de utilidad más adelante. Y nos responde con Chestnut, no sin antes farmear un poco de energía con el Tangrowth. Se llevó un latigazo listo. Y ahora sí, él cambia al Chestnut, escuda por si las moscas, podría haber sido un enfado tal vez, un cabezazo, nunca se sabe, decidió escudar. Y vamos lanzando los siguientes golpes cuerpo antes de que él nos debilite con un cargado. Esto probablemente es planta feroz. Así, si bien pide más energía, ahorra el tener que debuffear sus stats de ataque y defensa. Y ahora sí, vamos con el Dragonite. Y nos permite lanzar. Creo que él tenía el cargado listo un poco antes. Pero para nuestra suerte esto es un CMP. Y aquí viene la decisión de si vale la pena escudar o no a este Dragonite. Yo estimo que no es necesario escudarlo. Y como habíamos hablado, este Tangrowth tiene energía, tiene un cargado listo. Un latigazo. Va a intentar fighternos con la avalancha para llegar a 2. Así es, con eso llega a 2 avalancha. Pero Walrein es capaz de resistir este cargado bastante bien y así recibir con el Carámbano listo a este Chestnut, con lo que va a ser suficiente y
Así cerramos otra victoria. Vamos aquí con el último combate de este set. Dragonite vs Swampert. Como habíamos dicho, este es de los leads más favorables. Aquí el oponente cambia a Charizard. Y los jugadores que cambian a Charizard contra un dragón a veces intentan lanzar inmediatamente para forzar el escudo. Otras veces farmean un poco más, como en este caso el rival, para intentar anticiparse a que no les atajen el cargado. Y aquí, con el preciso conteo, dado que ya está siendo presionado por la vida que va bajando rápido, anticipamos para atajar ese Garra Dragón con Snorlax y así también farmear al Charizard antes de que alcance el anillo ígneo. Podría habernos tirado un Garra Dragón, sí, pero el oponente intentó ir por el anillo porque el Garra Dragón no hubiese amenazado, pero no alcanza tiempo, así que se ve forzado a entrar con Swampert, se ve forzado a lanzar aquí el hidrocañón para no recibir otro golpe cuerpo y preservar así un poco la vida. Damos tiempo, esperamos un poco el reloj por un tema de alineación, como habíamos dicho, nos demoramos en cambiar, anticipando para intentar atajar el Garra, por eso no teníamos el cambio listo aún, forzamos el escudo con el Fuerza Bruta y nos vamos al Mirror Walrein. Este Mirror es bastante distinto al Mirror Walrein de Liga Super, donde cuando hay un Walrein oscuro, quien conecta el terremoto la mayoría de las veces se lleva el match, después el Walrein oponente queda a un carámbano o a veces incluso en rango de farmeo. Acá en cambio, como pueden ver, él tanquea con cierta comodidad el terremoto, yo también tanqueo un terremoto con bastante comodidad y aquí doble escudamos correctamente, o sea, escudamos correctamente, perdón, el terremoto. Vamos por este carámbano que sabemos que no debilita, que no es suficiente. Pero este hidrocañón de Swampert tampoco va a ser suficiente para debilitar al Walrein. Entonces así, cambiamos al Dragonite para farmear al Swampert antes de que llegue un cargado. Con eso vamos a ser debilitados con un nivel de polvo, pero el Walrein rival no tiene energía. Y así ese carámbano que alcanzamos a juntar contra el Swampert es el que nos va a dar la victoria. Con esto se cierra este set, que fue un 4-1. Por poco fue el 5-0, por un pixel de vida podríamos decir, en ese Skarmory. De todas formas, muy efectivo el equipo. Doble 4-1 de hecho fue lo que nos llevó a leyenda en esta oportunidad. Y así damos por finalizado este set de peleas, este video de Liga Ultra Premier, donde nuevamente yo los invito a que prueben este equipo, sobre todo las personas que dicen con frecuencia que prefieren saltarse la rotación de ligas cuando solamente está Ultra, o que si no hay disponible en Liga Super, que prefieren no armar los pokés. Acá tenemos un equipo que la verdad no es tan caro de armar. Walrein fue de Community Day, Dragonite fue de Community Day para el movimiento Fuerza Bruta, y hace poco tuvimos un evento Rocket para quitarle frustración tanto al Dragonite como al Snorlax. Espero les haya gustado. Si disfrutaron del video en cualquier punto, no olviden dar like y suscribirse, y nos estaremos viendo en otra oportunidad.